Ahí estamos ya grabando la clase. Hoy es, ¿qué día? Lunes 12 de octubre del año 2020. Por cierto, antes le decían Día de la Raza, después le llamaron Día de la Hispanidad y los pueblos originarios, los pueblos indígenas de América Latina le llaman desde hace ya varios años Día de la Resistencia Indígena, porque no hay nada que celebrar para muchos, y me incluyo. Esta fecha pues es considerada como eh, el aniversario de cuando inició el saqueo de nuestros recursos naturales, sobre todo en el tiempo de la conquista por parte de la corona española, ¿verdad? Pero bueno, eso es un poquito de cultura general, ¿verdad? Y es bueno que ustedes también conozcan un poquito de eso. Si quieren indagar más acerca de ese saqueo que hicieron durante la conquista los españoles, les recomiendo un muy buen libro que se llama Las venas abiertas de América Latina. Eh, es un texto maravilloso del escritor Eduardo Galeano, ¿verdad? Donde justamente ahí pues narra cómo se dio todo ese saqueo desde, híjole, desde Canadá hasta la Patagonia, ¿no? En el Polo Sur, ¿verdad? Y bueno, o sea, es algo lamentable. Pero bueno, estábamos con lo de la prueba, ¿no? Entonces, ahí está, ya les califiqué. Les decía que afortunadamente hicimos la parte práctica. Eh, Muy contento, muy satisfecho porque la mayoría ya captó el asunto de los verbos activos, las oraciones con sentido lógico y los párrafos cortos. Hay un par ahí que todavía me dieron a entender que todavía no tienen el concepto de eso. Nos abandonó aquí Heidi, Ana Lucía, antes que nos abandonen más, 31, que espero que no. Regálenme, por favor, cámara, los que están acá al frente, voy a hacer mi captura de pantalla para hacer mi asistencia, si son tan amables, ¿sí? Mientras seguimos platicando, ¿qué más? Eh, la mayoría agarró el concepto también de lo que quería. Seguro que los dos videos que les puse que repasaran y la nota que les compartí de ejemplo les sirvió de mucho y me alegro bastante por eso, ¿verdad? Y bueno, o sea, eso realmente a la mayoría les salvó la prueba, porque en la primera serie del examen, pues no les fue muy bien, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer la captura con los que están acá. Muchas gracias, Andrea. Carlos, adelante, Carlos, con su cámara. André, Luis Ángel, Stephanie, Ruth, Angie. Perfecto, les agradezco mucho. Ya vieron que la cámara también nos sirve para peinarnos, no se preocupen que también yo lo hago, aunque ya no me queda mucho pelo, pero al menos el poco que me queda, ¿verdad? Bueno, perfecto. Ahí estamos, les agradezco mucho de verdad. Ok, déjenme hacer aquí mi captura de pantalla. Entonces, pues la parte práctica, repito, les salvó a muchos la prueba, ¿verdad? Eh, ¿Qué más? Pues yo diría que ahí estamos con el examen. Por favor, subrayen lo que consideren importante de tiempos recios, que es lo único que nos queda ya como actividad evaluativa. Pero no, por favor, la recta final, no la vayan a descuidar, ¿sí? Les pido, por favor, que estén atentos a las clases, porque lo que viene, obviamente, será parte del examen final, y en el examen final entra todo el contenido, ¿sí? De una vez se los estoy diciendo. En el examen final evaluamos todo el contenido del curso, ¿sí? Obviamente habrá algunos materiales muy puntuales que yo les voy a señalar en su momento para que enfaticen en eso, pero hay que hacer un repaso de todo el contenido del curso, desde cuando iniciamos allá con las famosas estrategias de Chomsky, ¿verdad? Que tanto nos han servido y les va a servir para toda su vida, pasando por los fines, objetivos de los medios, recuerdan, ¿verdad? Hasta donde pues terminemos con el curso. Bueno, eso en cuanto al examen. Por otro lado, en otro tema, hay un asunto que quiero platicar con ustedes y lo voy a unir con lo que les voy a poner ahí que observen y que escuchen. Es lamentable, hablando de nuestra realidad, ¿verdad? Lo que está pasando con los medios de comunicación. Seguramente, si ustedes están al tanto, se enteraron que hubo un anuncio el fin de semana que estremeció por ahí
las redes, ¿verdad? El periódico, porque así se llama, anunció que, pues, según se dejaba entrever, como que iba a desaparecer. Como ya estamos un poquito acostumbrados a eso, mucho lo tomamos como un anuncio de expectativa, que seguramente estaban creando justamente eso porque pues, probablemente iban a cambiar de imagen o algo por el estilo. Se supone que van a dejar de circular con la versión impresa y que van a estar únicamente en versión digital, ¿sí? ¿Es lamentable eso? Sí, es lamentable. Sobre todo, ¿saben por qué? Porque eso redunda en que las plantas de redacción cada vez requieran de menos gente y eso a su vez hace que algunos periodistas pierdan su empleo. La pandemia vino a agravar esta situación y como hemos venido platicando, las salas de redacción de los grandes medios pues se vieron afectadas, entre comillas, ¿verdad? Porque en algunos medios se aprovecharon de eso para despedir a gente que llevaba 15, 20 años. Y les estoy hablando de medios que uno decía hace 2, 3 años como, son los mejores, hay estabilidad. Emisoras Unidas, por ejemplo, en todas sus empresas, pasando por el noticiero, ¿verdad? Por patrullaje informativo, despidieron gente. En RCN también despidieron gente, tanto en noticias como en deportes, en las dos radios. En Punto me enteré que no hubo despidos, pero sí rebajas de salario a la mitad. O sea, es decir, miren, mientras está la crisis, le acepten una rebaja del 50% del salario, aprovechándose obviamente de los estados de calamidad y todo lo que el amparo legal les permitía, ¿verdad? Entonces, a los trabajadores no les quedó otra que aceptar esas condiciones. Y en otros medios, repito, ha habido despidos. Tengo que decirlo, quizá uno de los pocos medios o de los consorcios de medios donde sé que no ha habido despidos y han hecho un esfuerzo por mantener al personal ha sido en Albavisión y en Sonora, que es parte del mismo grupo. O sea, para que vean que no todo es malo, ¿verdad? Entonces, por supuesto, los salarios quizá no son los que uno quisiera ahí en esos medios, pero al menos han mantenido, y eso me he enterado de muy buena fuente, que no han ni despedido ni les han hecho rebaja en los salarios a los trabajadores. Enhorabuena, enhorabuena por ellos. Hay que decirlo, ¿verdad? Cuando las cosas son buenas también hay que decirlas. Ah, pues así está la situación. Habrá que ver, porque yo hoy estuve ocupado en otras cosas y no chequé realmente qué pasó con el periódico, pero esa fue como que la noticia que estuvo como tendencia en las redes sociales en el fin de semana. Y repito que nos toca como comunicadores sociales, ¿verdad? Porque es lamentable, ¿no? Que eso suceda. Yo desde el inicio del curso les platiqué de la situación lamentable que están atravesando los medios de comunicación y nuestra profesión en general como comunicadores, ¿sí? No sé, la verdad no sé qué va a pasar en 5 o 10 años con nuestra profesión, pero tampoco nos tiene que desanimar, al contrario, nos tiene que motivar a que tenemos que ser versátiles, a que tenemos que autoprepararnos lo mejor que podamos. Miren, chicos, yo les recomiendo, terminen su carrera técnica, gradúense lo más pronto posible de su carrera técnica, sigan su licenciatura, cierren ese ciclo, ¿sí? Y luego, por favor, traten de estudiar una maestría, especialícense, estudien otra carrera, ustedes que pueden. Yo sé que acá la mayoría están chavos, o sea, yo en promedio veo caritas de 18, 20, 21 años por ahí, y bueno, o sea, están todavía en la edad en que pueden ustedes, tienen las fuerzas necesarias para poder prepararse de la mejor manera. No los hago, no les digo esto para desanimarlos de la carrera que escogieron, pero tengo que ser muy honestos. La comunicación hoy en día, no solo en Guatemala, en muchos países está pasando sus peores momentos, ¿sí? Y lamentablemente los buenos puestos en instituciones, en dependencias de comunicación, muchas veces están ocupados por gente que nada más tiene el cuello, ¿sí? Y eso tengo que decirlo también así abiertamente, ¿verdad? O sea, gente que ni siquiera ha pasado el tiempo que nosotros hemos pasado en las universidades preparándonos y están ocupando esos puestos simplemente porque o son amigos del ministro o del funcionario que tiene el mando en esa institución, etcétera, ¿verdad? Y eso es fácil de identificar. Entonces, ¿qué nos queda? Prepararnos de la mejor manera,
especializarnos en lo que nos toque, ¿verdad? De aquí al futuro, y si es posible, estudiar otra carrera, ¿sí? De verdad, si pueden, estudien otra carrera. Miren, no se los digo por presumírselos, porque yo no tengo nada de qué presumirles ni nada, pero si me tengo que poner de ejemplo, pues lo hago. O sea, yo a, a, antes de terminar comunicación, uno de mis anhelos era estudiar derecho y lamentablemente no podía por distintas circunstancias, ¿no? O sea, saqué una maestría incluso, pues, y eso me absorbió tiempo, pero en 2016 yo dije, bueno, llegó el momento que tengo que meterme a estudiar derecho, que ha sido otra de las cosas que yo había querido. Me ha costado, por supuesto, porque estoy con ustedes, estoy con la carrera y ahí haciendo malabares, etcétera, ¿no? Entonces, ha sido bien difícil, pero agradable a la vez. Y bueno, o sea, hasta aquí siento que para las cosas que yo hago y las ocupaciones que tengo no me ha ido tan mal. Ahí voy limpiando en el 8º semestre, adelantando cursos del 10º y pues ya tengo adelantados algunos del 9º semestre. Del 7º hasta el 1º todo está limpio, bendito sea Dios. Y como les digo, no se los cuento para presumírselos, porque no tengo nada de qué presumírselos, se los cuento para motivarlos, ¿sí? Es difícil, porque de verdad, créanme, cuando estábamos en lo presencial y me tocaba que correr al S12, que saben hasta dónde queda, casi allá después del barranco, ¿verdad? Es uno de los últimos edificios, y subir hasta el 3º o 4º nivel, cuando es el área común, es bien complicado. O sea, el tener que llegar al salón y ver que está lleno, porque si en comunicación se llenan los salones en la licenciatura o en los primeros semestres, en derecho es peor, o en económicas, es peor. Y recuerdo que llegaba y los salones atorados, ¿sí? Y me tocaba que ir a jalar un pupitre, como nos toca muchas veces, y muchas veces yo me preguntaba, pero yo qué estoy haciendo aquí, o sea, pero eso al contrario me motivaba, y ahora que pues ya, después de los 2 años y uno sube al S2 y ya pasa al área profesional, y pues ya es un poquito más tranquilo, uno dice, bueno, valió la pena el esfuerzo, ¿verdad? Entonces, eh, se los cuento, repito, para motivarlos, sí, por favor háganlo. Ustedes tienen las fuerzas necesarias y tienen pues todo a su alcance, ¿verdad? Y saben que es lo más bonito, que una vez saquen la licenciatura de comunicación, solo tienen que hacer el traslado, ya ni siquiera tienen que evaluarse de nada para poder pasar a derecho. Y pueden pedir equivalencias. Por supuesto, les van a resolver después de que ya las han ganado, ¿verdad? Porque así me pasó a mí. Me metí a llevar todos los cursos porque cuando resolvieron, yo había sacado filosofía, historia de Guatemala, que equivale a formación social guatemalteca, como 3, 4 cursos que me podían hacer equivalencia. Así que pilas hagan. Bueno, dirán ustedes, Elic, no tenía nada preparado para hoy. Bien, vean, nos toca en el programa el tema de cómo se estructura una sala de redacción, ¿sí? Ese tema lo vamos a ver mañana, ¿sí? Mañana, primero Dios, con más tranquilidad, vamos a ver el tema. Hoy, que es un tema bastante cortito, la verdad, ¿sí? Es una explicación que yo les tengo una presentación para que podamos ver cómo realmente se estructura en un formato promedio una sala de redacción de un noticiero para radio, ¿sí? Ese tema yo hace ya varios años, cuando inicié con este curso, yo llevé a los estudiantes a dónde los llevé, a TGW, si no estoy mal, y a Radio Punto, cuando yo trabajaba ahí. Y entonces íbamos y veíamos, ahí sí que en vivo y a todo color, cómo producían una emisión de noticias, ¿sí? Me lo llevaba un sábado, pero era bien complicado porque había que pedir autorización y fue todo un rollo, pero logré llevar a un par de grupos a vivir esa experiencia, ¿verdad? Desde de cómo producían, nos estábamos 2, 3 horas ahí y mirábamos cómo producían parte del noticiero y hasta el momento de que iba al aire, ¿verdad? Entonces fue una experiencia bastante gratificante. Lamentablemente después pues se fue complicando eso y era bien complicado. Las radios se cierran muchas veces y no dan esa oportunidad. Entonces, y ahora pues en esta modalidad menos, ¿verdad? Entonces yo tengo una presentación que la vamos a ver mañana para que ustedes tengan esa idea de cómo está estructurado. Hoy yo les voy tengo un video que quiero que vean, por favor, y esto va de la mano con lo que estábamos platicando de la situación de los periodistas, ¿no? Y lo crítico que la estamos pasando, tanto en medios como en haciendo comunicación, ¿sí? Porque la cosa se ha puesto un poco difícil, pero
Hay un material, permítanme, les voy a poner el link y necesito que lo vean y escuchen y después regresamos a la sesión. Permítanme un segundo que lo estoy ubicando. Acá está. ¿Sí? Este material que les voy a poner fue hecho precisamente por un grupo de estudiantes, por cierto, de otra universidad, no de la San Carlos, pero la verdad es que está bien producido porque veo incluso estudiantes que ya estaban en medios y estaban en televisión, entonces lo produjeron de muy buena manera. Tiene que ver con que si son bien pagados o no los periodistas en Guatemala. Y repito, va de la mano con lo que ya platicamos, ¿verdad? Un poco de la realidad. Necesito que lo vean, que lo escuchen y luego regresamos a la sesión. Voy a escuchar opiniones de ustedes y ahí estaríamos terminando. Por favor, les dejo el link y a partir de este momento, por favor, a ver y escuchar el video. A pesar de su importancia como actores sociales, es quien interpreta las realidades y es quien cuenta lo que está ocurriendo en el sistema. Si esta persona no tiene capacitación, no tiene formación, no tiene orientación, no tiene buenos ingresos, ¿qué es lo que se puede esperar? Lo mismo que está ocurriendo en la sociedad. Para muchos periodistas, esta profesión significa la posibilidad de hacer cambios favorables para la población y el país. Eso es lo que le queda más a una periodista cuando está en la situación real del país. Apagar su micrófono. Gracias.
Perfecto, así las cosas. Entonces, ese material no es reciente, ese material tiene ya sus, ¿qué? 3, 4 años que lo produjeron. Conozco a la mayoría de periodistas que hablan ahí, incluso el que hace Voz en Off es un muy buen periodista, se llama Ronaldo Robles. Para quienes ya tenían sentido de memoria, pues él es el quien fue el secretario de Comunicación Social de la Presidencia de la República en el gobierno de Álvaro Colón, que encabezaba el famoso grupo de los peludos que le llamaron en ese tiempo, que hicieron muy buen trabajo, tengo que decirlo. Por ellos existe actualmente la Agencia Guatemalteca de Noticias, que es del gobierno, y ellos en TGW, por ejemplo, las noticias no importaba que criticaran incluso al mismo gobierno, o sea, no, y el diario Centroamérica igual, o sea, manejaron bien la situación en ese sentido, haciendo comunicación como tiene que hacerse. Uno de los que salió también llegó a ser incluso ministro de Gobernación en el gobierno de Álvaro Colón, que es Carlos Menocal. Pasó por la escuela, por cierto, por la escuela de comunicación y muy buen periodista. O sea, tanto Ronaldo Robles, Menocal, muy buenos periodistas en su tiempo haciendo periodismo de investigación. Los dos pasaron por el periódico. Y el resto que hablan también conozco a la mayoría. Entonces, ellos nos hacen justo una radiografía de cómo estamos. Hago énfasis en que el video no es reciente, pero la situación no ha cambiado, o sea, al contrario, ha empeorado, ¿verdad? Pero bueno, yo ya platiqué bastante, me gustaría conocer un par de opiniones de algunos de ustedes que quieran opinar. Recuérdense que tomo muy en cuenta esas opiniones, créanlo a la hora de calificar, sobre todo a la hora de calificar pruebas como este parcial, ¿verdad? Entonces, lo tomo muy en cuenta cuando alguien veo que participa y eso, entonces es bueno, ¿verdad? Que lo hagan. Así que les escucho, el tiempo es de ustedes, tenemos un par de minutos antes de dejarlos tranquilos para su próxima clase. ¿Qué piensan? ¿Cómo ven la situación? Buenas noches, licenciada. Solo quería comentarle que en un momento un amigo me invitó a su trabajo, ¿verdad? Con la autorización de su jefe para ver Sí. cómo se hacían las notas y todo. En Ujú, esta situación yo llevaba mi bolsa, iba arreglada más o menos, consideraba yo, y todos sí. empezaron a pensar que sí, yo era la persona entrevistada, porque no Ujú, tenía el físico, yo soy de complexura algo gruesa, y ujú, que si era la nueva presentadora o algo así. Y a mí me causó mucha risa porque él simple y sencillamente dijo, él me presentó con los que me tenían que presentar, tuve algunas dudas y en su momento, pues, por curiosidad fue que fui y la jefa me autorizó. Cuando en eso llegó uno, aparentemente jefe, y lo primero que me dice, no sé si vienes a las entrevistas, pero tú no vas a calificar. Y yo solo me recuerdo que le dije muy buenas tardes, disculpe, fíjese que yo acá no tengo ni idea de las entrevistas ujú, y yo vengo, pero porque me autorizó este departamento, y le dije el departamento. ujú, Pero no se le más larga la historia, entraron 5, literalmente modelos, las cuales obviamente ellas sí iban a la entrevista. ujú, Entonces, yo solo me puse a pensar qué triste, primero que es un físico, y segundo, cuando la jefa de este amigo me preguntó, me dice, pero tú sí eres de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la San Carlos, sí. Lástima, me dijo, porque estuve platicando con ella, yo empezaba a estudiar, recuerdo, en la escuela, y me decía, es triste darme cuenta de que siempre va a ser eso, o sea, todas ellas iban un conocido de alguien por cuello, como lo decimos nosotros, y sinceramente ujú. había una chica que la verdad estaba hablando por el celular muy vulgarmente, o sea, se escuchaba muy poco profesional. Obviamente estaba hablando con unas amigas que había conseguido una entrevista y todo dentro del edificio. Yo dije Ujú, que poco profesional y qué triste de que hoy en día es una de las presentadoras, no puedo decir el medio, que ahí ujú. está y sí deja mucho que desear. Y tristemente eso es así y que siento que no se valora tanto a, a los periodistas, comunicadores como se debería. Por eso hay tantos errores en la redacción, incluso los presentadores a veces se confunden al estar dando la noticia, porque en lo personal siento que no son personas preparadas, sino que llegaron ahí porque tuvieron la oportunidad. Así es, lamentablemente y muy triste, así es, ¿verdad? Y como yo les he dicho, o sea, no se da solo en los medios, se da también en las instituciones gubernamentales y se los digo por experiencia propia y con conocimiento de causa, porque yo mismo me he dado cuenta, yo mismo lo he vivido. Ah,
y me incluyo, ¿verdad? O sea, a los que venimos de abajo, ¿verdad? Y no tenemos ese cuello, ese conecte o ese pedigrí, ¿verdad? O sea, nuestros apellidos no son raros, ¿verdad? Por decirlo de esa forma, o no son de la élite, o sea, nos cuesta el doble. Incluso lograr un ascenso nos cuesta el doble o el triple de lo que le va a costar a alguien que pues llega con esa estrellita o es hijo de un diputado, o es hijo de un ministro, ¿verdad? O sea, eh, la mayoría de casos son así. Raras excepciones, porque también me ha tocado incluso compartir, por ejemplo, en mi otro trabajo, yo conozco a una persona que es hija nada más y nada menos que del ex rector de la Universidad de San Carlos, el doctor Alvarado Cerezo, Carlos Alvarado Cerezo. Y es todo lo contrario, porque, por ejemplo, yo me vine a enterar que ella era hija del ex rector y ella tenía como 6 meses de que yo era su jefe, por decirles algo. Y me agradó tanto porque cuando me enteré me dijo, mire, pero poca gente aquí lo sabe, porque a mí no me gusta que piensen que por eso yo estoy acá o que por no, yo trabajo, a mí me gusta trabajar. Y miren, es un caso diferente, o sea, hay excepciones muy contadas como ese, porque sí me consta, es una persona muy trabajadora, muy luchadora, que al contrario, cualquiera diría, ah, ni vengo y yo sé que voy a tener mi buen trabajo, mi buen salario, y no. Eh, se ha ganado lo que tiene porque trabaja, ¿verdad? Y porque se ha preparado, ¿verdad? Entonces, no valiéndose de la figura de su papá, ¿verdad? Miren, cuando se es hijo de alguien que ha sido rector de la USAC, que ha sido, no sé, que ha tenido un cargo de esos importantes en el país, basta una llamada del papá o de alguien y ya, o sea, tienen un buen trabajo, un buen salario, etcétera. Pero esa es una excepción muy contada, ¿verdad? Pero todo lo demás es como lo dice usted, Ana Lucía, o Heidi, Ana Lucía, como dice su nombre completo, ¿verdad? Lamentablemente. ¿Alguien más que quiera opinar? ¿Qué piensan? Buenas noches, licenciado. Adelante, Concepción, buenas noches. Sí, realmente es lamentable que sea mal pagado el periodista porque arriesga su vida muchas veces. Y lo que se ha ido viendo, ¿verdad? Es de que cómo es que se ha ido dividiendo no hay unidad entre los mismos periodistas. Y eso es lo que complica más para que ellos puedan exigir sus derechos, ya que como mencionaban en el video, que existe un salario mínimo que ellos tendrían que exigir, ¿verdad?, a los medios, pero como aquí los poderosos hacen lo que quieren, entonces, y si no hay unidad, es peor. Gracias. Sí, muchas gracias, sí. Vieron la ley que mencionan, esa ley lleva años, 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 y esos salarios que están ahí, lamentablemente son los que rigen, o sea, y tristemente están por debajo incluso del salario mínimo actual. O sea, imagínense, si algunos medios dijeran, bueno, nos regimos a esa ley, sería peor, ¿verdad? Entonces, es muy lamentable. Repito, ¿por qué esto? Por la noticia del periódico y ¿por qué tocar estos temas con ustedes? Yo no sé si en otros cursos les hacen conciencia de esto, pero vean, en Derecho a mí nos enseñan algo y es acerca de los pesos y contrapesos que tienen que existir en un Estado que se precie de ser un Estado democrático. Y entre esos pesos y contrapesos están, obviamente, los tres poderes del Estado, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. O sea, se dice que cada poder es independiente, que ni uno no puede ingerir en otro, etcétera. Eso sería el ideal. Eso es para que se ejerza un peso y un contrapeso. Pues los medios de comunicación también entran en esa categoría. O sea, son necesarios para una sociedad que, repito, presuma de ser un Estado democrático. ¿Qué es lo que pasa cuando se debilitan y cuando se ahogan los medios a tal grado que tienen que cerrar, que tienen que dejar de existir? Simplemente lo que se está haciendo es debilitar ese Estado democrático. Y los poderosos, los que siempre han tenido el poder, están felices, porque entre menos medios de comunicación independientes sí existan, pues para ellos va a ser mejor, porque nadie les va a sacar sus fechorías, ¿sí? Nadie va a ir por esas cosas ocultas que alguien trata de esconder y que el periodista trata de develar. Ahí les di la clave de cuál era la respuesta en periodismo de investigación y que lo hace diferente a los demás. Develar algo que está oculto y que alguien no quiere que se revele, ¿verdad?
Entonces, por eso es que es triste y por eso es que hay que tocar estos temas, ¿verdad? Y hacer conciencia, ¿verdad? Como comunicadores sociales tenemos esa responsabilidad. Me gustaría escuchar alguna opinión más, mejor si es de alguien que se quiera estrenar en esto, ¿verdad? En estos foros que nos gusta hacer y que quiera participar. A ver. ¿No? Licenciado, buenas noches. Adelante, Mónica Gabriela Cerón. Fíjese que a mí me pareció bastante interesante. Yo estudié con una persona que está actualmente en los medios, que también no voy a decir nombre, y así como dijo la compañera al principio, hay personas de que por físico y no por inteligencia o por habilidades están en los medios. Y eso también, pues, baja la calidad al final de cuentas del periodismo que realizan, porque no están a la altura de quienes sí estamos estudiando la carrera. Esta persona está en los medios, pues no precisamente por mérito académico. Ella estuvo en un medio donde yo hice mis prácticas o mis preprácticas y pues ella se relacionó sentimentalmente con otro colega de este medio de comunicación y ahí fue donde ella saltó a los medios de comunicación, ha sido presentadora y pues ahorita está en medios también. La sacaron de un medio de comunicación porque tuvo problemas y bueno, pues chismes que se regaron por todo el medio con un funcionario público, pero ella sigue en los medios, o sea, está vigente y está ahí. Y ella es estudiada de la escuela, es graduada, pues sí está bien. Pero vamos Le al di caso clases, de ya le adiviné quién es y le di clases. Termine y luego les bueno, cuento. pues vamos a eso, de que ella inició pues estando en el medio por relacionarse sentimentalmente y la chica en cuestión pues no es fea, es muy bonita, es muy simpática ella, pero vamos al caso de que cómo entró al medio, o sea, entró ella por relacionarse sentimentalmente con alguien y creo que eso no es ético, ni porque sea quien sea, eso no es ético en cualquier carrera, pues eso no es bien visto y pues, como le decía, baja la calidad del Así periodismo. es, así es. Muchas gracias, Mónica. Atinada su participación. Sí, eso es bien importante, compañeros y compañeras. Ante todo nuestra dignidad, ¿sí? Ante todo nuestra dignidad, ¿verdad? Aún sea que nos ofrezcan un jugoso salario, siempre tiene que estar de frente nuestra dignidad, porque al final de cuentas eso es lo que eso es lo que va a prevalecer y ese es el mejor ejemplo que ustedes le van a poder dar a sus hijos, ¿verdad? Como le dije a la compañera, casi le adiviné de quién se trata. Si estamos hablando del mismo caso, yo le di clases, este curso, porque su carrera es locución en su técnica. Me alegré tanto cuando le dieron la oportunidad en un medio de comunicación en la televisión abierta, si no estoy mal, y me alegraba verla, me alegraba escucharla, porque, bueno, algo de lo que aprendió acá ponía en práctica, ¿verdad? Y fue escalando, escalando. Me puse tan triste cuando leí esa noticia, por cierto, en el periódico, en la sección de chismes, algunos le dicen chismes, pero muchas cosas acertadas en el peladero del periódico, ¿verdad? Porque muchas cosas son ciertas y han sido ciertas. Y me puse tan triste, ¿verdad? Lo que usted mencionó, porque uno no les enseña eso. O sea, por eso es importante este tipo de pláticas, ¿verdad? Pero bueno, cada quien sabe cómo se gana sus centavos, ¿verdad? Y nunca, nunca, nunca vayan repito, a vender su dignidad por el dinero. El dinero pasa, ¿sí? Pero la dignidad siempre se va a quedar, ¿verdad? Entonces, no, traten de llegar y de llegar de buena manera. Lamentablemente, como dice la compañera, muchas veces, pues, el físico, la carita cuenta, ¿verdad? Y entonces, eso, pues también es algo que no lo podemos evitar. Y en los medios, pues lamentablemente se da, ¿verdad? O sea, aquí prefieren a alguien con un buen atractivo para que nos diga el clima, ¿verdad? Que lea ahí lo básico del clima. Pero, por ejemplo, un Eric de Paz, que es un experto en eso y que yo lo conozco y que les invito a que sigan su canal en Twitter, su cuenta en Twitter, cuando quieran ver cómo presentar el clima de forma diferente y con alguien que sí sabe, porque estudió meteorología, ¿sí? Estudió el tema, ¿verdad? Pero obvio, o sea, no tiene el pegue de alguien que salga en minifalda ahí diciendo las temperaturas máximas y mínimas y por ahí, ¿verdad? O sea,
pero ya de analizar por qué un fenómeno natural, por qué una erupción de un volcán y eso, olvídense, para eso hay que estudiar. Y el cuate que les menciono, Eric de Paz, es él mi respeto, ¿verdad? Entre muchos otros que hay en otros países, por ejemplo. Pero bueno, eso por mencionarles algo. Bueno, chicos, de verdad me alegra mucho. Les pido nuevamente disculpas por la forma como iniciamos, pero bueno, o sea, gracias a Dios me puedo conectar ahí desde el teléfono. Reitero, los felicito a la mayoría porque miren, con que ustedes en el curso aprendan los verbos activos, las oraciones con sentido lógico y los párrafos cortos, con esas 3 yo me siento feliz y es una de mis competencias si revisan el programa. Y me di cuenta con la tarea, repito, práctica que hicieron, que la mayoría afortunadamente ya le agarró la onda, ¿verdad? Entonces de eso se trata. Por si algún día están allá en esos medios, van a saber cómo hacer las notas para radio y hacerlas de una forma diferente, ¿verdad? O sea, les cuento, le compartí a Diana las que consideré las mejores y está encantada. Y dice que en el proyecto que nos platicó de Radio Jornalera, pues igual van a abrir una página en internet, un blog o algo así, y que ahí pues va a publicar algunas de esas notas y todo. Entonces, y se sintió tan alegre, tan emocionada, porque pues se da cuenta que pues algo están aprendiendo ustedes en la parte práctica, ¿verdad? Que es al final de cuentas lo que también nos interesa. Así que reitero las felicitaciones y les repito, eso salvó a muchos, porque en la prueba, sobre todo en la primera serie, yo sabía que podían tener alguna dificultad por lo que ya platicamos, ¿verdad? Entonces, aplíquense para la comprobación de lectura que falta y para el examen final, obviamente, ¿verdad? Y los contenidos que quedan en el curso. Me alegra que estén ahí, que estén bien, síganse cuidando y primero Dios, mañana a la hora del curso, pues el tema que les platiqué, vamos a analizar cómo está formada una sala de redacción en un proyecto de noticias para radio. Cuídense mucho, vayan a su otra clase. Sí, a ver. Podría escribir en el chat de la reunión el usuario que dijo de meteorología. No le escuché muy bien. ¿El usuario de Eric de Paz que dijo de... la cuenta en Twitter. Ahorita ya estamos muy jalados, pero se las voy a poner en Classroom, ¿sí? En la sección de anuncios, con mucho gusto, ¿sí? Gracias, Lick. Bueno, cuídense mucho. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Feliz noche.